Namaste, ¿no? Namaste, mere piare dosto. Hola mis queridos dostones y dostonas. Nuevamente nosotros por aquí para traerles un tema muy chévere, el cual están aquí. No idealices a los hombres de la India. Para las personas que son nuevas y nuevos en nuestro canal, mi nombre es Erika, soy colombiana y... Yo soy Vishal, tu amigo de India. Muy bien, y los dos somos India Colombia Blog. Actualmente estamos en una relación a distancia y desde nuestra experiencia y desde cosas que ustedes mismas y mismos nos comparten, queremos hablarle de este tema, de no idealizar a los hombres de la India. Entonces, es un video que va a ser muy útil por si de pronto tú estás conociendo a un chico o una chica, en este caso un chico, si tú estás conociendo a un chico de la India, ya que hemos recibido algunas historias, yo no diría que es de horror, sino de terror. Me solidarizo un poco con las mujeres frente a las situaciones que han sido expuestas, y por eso este contenido va para ustedes. Sí, claro que sí, te damos bienvenido y como siempre te invitamos a suscribir o a hacer comentarios, que hagan like a ese video. Y también, como siempre, ustedes van a encontrar los enlaces en la descripción y la información que necesitan para contactarnos, para seguirnos en Instagram. Así que, por favor, no sea caprichoso, síguenos en Instagram también. Así es. Bueno, entonces, para iniciar nuestro video, queremos hablar de esas historias que creo que para nadie es un secreto. Y es que hay mujeres que dicen, no, es que los hombres de la India son lo peor, yo jamás me volvería a meter con un hombre de la India porque son mentirosos, porque, bueno, muchas cosas. Pero está la otra cara de la moneda donde dicen, no, los hombres de la India son espectaculares, son súper diferentes a los latinos, lo cual sí, es cierto. O sea, hay temas culturales que nos hace diferentes. Entonces quiero hablar tanto de la primera cara de la moneda como de la segunda. La primera cara de la moneda es lo negativo que ellos tienen y dicen, no, es que el chico de la India simplemente espera que lo saquen de su país, algunos sí es cierto, que les envíe dinero, también es cierto, algunos son así, que les envíen fotos íntimas. Es cierto, algunos son así. Y está entonces la segunda cara de la moneda donde dicen, no, los hombres de la India son espectaculares. Y esta idea yo veo que viene mucho de las películas de Bollywood y también de que naturalmente los hombres de la India tienen una fama, tanto buena como mala, pero acá hablando de la fama buena, es que son muy románticos, les gusta el hogar, pero entonces son respetuosos. También viene una idea de que los hombres de la India son súper adinerados, tienen mucho dinero. Todos los hombres de la India tienen mucho dinero. También que no son infieles, que no, ellos son súper fieles, todos, y no es así tampoco. ¿Listo? A ver, chicas, ¿qué les puedo decir yo? Lo primero es que no podemos generalizar. Lo segundo es que los hombres de la India, si vamos a hablar de si son infieles o no infieles, pues sí, algunos son infieles. El tema es que pueden ser infieles, pero no se van a separar de su esposa, porque esto no está bien visto en su país. La tasa de divorcios es muy bajo a comparación de Latinoamérica. Entonces, están con su esposa, pero al final son infieles. Digamos que todo lo manejan bajo perfil, por decirlo de una u otra forma. Y entonces, ¿qué sucede con esta situación? Que llegan hombres a sus redes sociales, hablando porque como son relaciones a distancia, llegan hombres a sus redes sociales diciéndole, no, es que ando mal con mi esposa y me voy a separar. No,
Eso no va a suceder, jamás. No se va a separar de su esposa, chicas. Por ustedes nunca. Aquí debo ser muy enfática y muy real con ustedes y es que eso no va a suceder. Dos, que se va a rebelar contra sus padres y que va a irse a vivir solo y bajo un puente y que va a aguantar hambre por la chica, porque también ha pasado esas historias y eso tampoco es real. Tampoco va a suceder. O sea, sí, ellos se rebelan ante sus padres, pero no de una forma destructiva, sino de una forma constructiva, donde dicen, papá, pues yo estoy grande, yo quiero casarme con ella, dame la oportunidad, ¿qué debo hacer para convencerte? Ahí sí se rebelan, pero al punto de que ellos digan, no, yo me voy bajo un puente por ti, eso tampoco es cierto. Entonces, inicialmente hablo de esas dos primeras cosas que normalmente están sucediendo o que son historias que nos han llegado. Pero a mi querido también le ha llegado historias porque obviamente al hablar más idiomas, pues las personas se comunican desde sus idiomas con él. Cuéntanos un poco, mi amor. Como que dos puntos que has hablado son reales que existen en la sociedad, pero lo que pasa es que son extremos, así, ¿no? Que uno, que ellos dicen que son malos y son sucios y todo eso, y otros como que nunca me va a dejar él, me va a dar toda la plata, dinero, hogar, lo que sea. Entonces, eso es como decimos, ¿sí? Es como idealizar un hombre de un país específico. Entonces esos puntos no son tan saludables para nuestras amigas, pues ya sabes, ¿no? De Latinoamérica. Por ejemplo, unas personas me han hablado de otro idioma, en inglés y en portugués también. Me han contado que ese chico que hay todo eso y quiero que venga acá y que me case y después si me deja, pues no sé qué mentalidad a veces las mujeres tienen, ellos están muy ilusionadas por los hombres. No sé por esos cambios de la cultura, tradiciones o por algo que ellos tienen en su mente, que ellos son muy buenos, los hombres de India. O sea, no estamos criticando a los hombres acá, para aclarecer, no estamos criticando a ningún hombre de ningún país, solamente estamos diciendo que deja de idealizar unos hombres que te puedan causar dolor después, porque idealizar es malo. Bueno, y todas estas situaciones se pueden dar por muchos factores. Uno, por heridas no tratadas. Dos, por un poco de amor propio. A veces nos dejamos sesgar por algo que no es real, ¿sí? A veces estamos, o sea, lo que sí sucede en el mundo es que estamos gritando amor. La gente realmente necesita mucho amor, sobre todo las mujeres, que en cierta medida, no digo que sea así siempre, pero en cierta medida ha sido una de los géneros un poco más afectados, ¿sí? Y entonces lo que yo les quiero decir a las chicas es que pongamos los pies sobre la tierra, realmente miremos si lo que nos está ofreciendo el chico, pues cumple sus estándares y sobre todo si es real, porque no es justo para ustedes que inviertan tiempo y se dejen sesgar por cosas que no existen. Debemos identificar las banderas rojas, pero sobre todo identificar el motivo por el cual yo me dejo deslumbrar de ellos, ¿no? Y esta es la palabra más adecuada. Me estoy dejando deslumbrar, convencer de algo que realmente no existe. Ahora, no estamos aquí juzgando ni señalando. Este contenido es para aquellas mujeres que hasta ahorita están conociendo un chico o incluso aquellas mujeres que ya llevan un buen tiempo conociendo un chico y hay algo por allá que de pronto ustedes dicen, pero es que esto no me convence, y a veces esas corazonadas las omitimos y no deberíamos omitirlas porque en cierta medida podemos decir que tenemos un sexto sentido desarrollado o algo que nos dan esos indicios de que vamos por un mal camino. En nuestros anteriores videos, igual aquí en nuestra descripción, hemos dejado varios contenidos, sobre todo, donde cómo saber si tu chico va bien, en serio contigo, cómo saber que no va en serio contigo, por qué deberías casarte con él y por qué no deberías casarte o replantearte. Entonces les invitamos a que vean estos videos, que es más que todo pensando en ustedes, en evitar que su corazón sea dañado y utilizado, y sobre todo, ya hemos dicho varias veces, hay otro video de las banderas rojas
y es, miren esas banderas rojas. No todos los indios son malos, pero no todos son buenos. No todos son ricos y no todos son fieles. Hay de todo. No los idealicemos. Sí, sí, muy buenos consejos y todo eso, mi amor, porque es real, el mundo tiene todos tipos de cosas, situaciones, personas. Con eso no queremos decir que algo es bueno, algo es muy malo, que las mujeres están haciendo algo malo, bueno, o los hombres, no. Solamente les estamos dando herramientas para que en un momento apto ustedes puedan defender y cuidarse a sí misma. Entonces, mis amigos, hemos hablado sobre este tema y cada rato estamos dando consejos para hablar con los indios, para cuidarte de los comentarios, para no dejar impermear la sociedad. Y lo más importante acá en este video te estamos dando esa lección que, por favor, amate bien, acéptate bien. Tú no siempre necesitas otras personas diciéndote que eres guapa o eres mala o eres buena. Tú tienes que tener ese amor, ese respeto para ti misma y superando ese traumas, no sé, sea por psicología o acercándote a Dios, con la naturaleza, con el universo, autoayudándote con esas cosas, tú puedas aceptar y desarrollarte más. También eso te daría confianza en ti misma y la sociedad no te podría controlar después. O sea, la sociedad no te podría influir en las decisiones tuyas propias y con eso tú podrías evitar esos problemas, esos dolores, esos engaños en una relación. Porque mira, realmente no sabes cómo están los indios hasta que tú no estés en India. Y tenemos todos los tipos de nociones para nuestro país, que es bueno, que es malo. Que la gente son muy hermosas, muy amables, pero que hay delincuencia también y inseguridad. Que son la gente pobre y son ricos. O sea, tenemos todo también. Así que, como dices mi pareja, que te estamos dando esas herramientas para que tú te aterrices y viva en presente con la aceptación de la realidad. Y eso es mis amigos. O sea, te estamos dando esos consejos muy concisos, por eso ese video es chiquitico. Esperemos que sea muy útil ese video para ustedes, porque queremos que ustedes cuiden bastante y que hemos visto, hemos escuchado, hemos hablado con las personas que han sufrido tanto por esos errores que han hecho. O sea, no es que las personas no son inteligentes, sabemos qué tenemos que hacer en esa situación. Por eso a veces la gente me pregunta que tengo una chica o algo conocido de India, entonces por favor me ayuda. Entonces yo hablo en hindi, en inglés, en portugués y en español, dándoles consejos, qué hay que hacer en esa situación, qué puede hacer si pasara esto. Entonces hablando de nuestra propia experiencia y trayéndote ese video simplemente para ayudarles. Así que por favor cuídense, porque si no vas a cuidar, entonces ¿quién va a ver nuestro canal de YouTube? Síguenos por favor. Y nosotros manejamos más que yo, mi pareja maneja muy bien el Instagram, es muy lindo, súper activo, que estamos en Instagram, aceptamos la invitación de chatear, de aconsejar, de pedir ayuda también, porque a veces nosotros también necesitamos, no somos perfectos, Entonces, por favor, escríbenos para cualquier tip, para cualquier consejo, para cualquier recomendaciones. Mi amor, ¿qué más quiere agregar? Realmente eso es un espacio muy cortico, muy conciso para ustedes, pensando mucho en la sororidad. Creo que entre mujeres, y es algo que ya lo he dicho en varios videos, debe existir un montón. Y si ustedes van a comentarnos algo, lo pueden hacer. Nosotros jamás vamos a revelar su identidad, pero sí lo que hacemos es que miramos cuáles son los patrones de conducta o cuáles son las historias repetitivas para hacer este tipo de contenidos y prevenir a aquellas mujeres que de pronto no están pasando por un momento doloroso, sino que hasta el momento están conociendo a un chico de la India. Sí.
es solamente eso. Muchas gracias a aquellas personas que nos han escrito depositando su confianza, contándonos sus historias. Creo que más que yo, Vishal es demasiado directo y no quiero decir que no tenga esa comunicación asertiva, pero creo que tiene un poco más de franqueza. No quiere decir que yo no sea franca, lo que pasa es que mi forma de dialogar es totalmente sutil, en cambio él sí de una vez les va diciendo a ustedes, no, este chico puede que no, ponlo a prueba o haz tal y tal cosa. Entonces, obviamente también es importante recordarles que aquí nosotros no tenemos la verdad absoluta, hablamos desde un punto de vista muy objetivo, y cuando uno habla de un punto de vista objetivo, pues las decisiones son más certeras que aquellos que cuando están involucrados en una emoción. Cuando uno tiene una emoción, uno a veces ni ve la realidad de la situación o la ve pero la omite. Entonces, muchas gracias por llegar aquí a nuestro canal. No olviden suscribirse y cualquier cosa, dejen sus comentarios. Exacto, y siempre recuerdan que ustedes son muy importantes para nosotros. Así que les dejamos con con esa positividad. Namaste. Namaste. Chao.